Oramos, Señor, para que esta enseñanza esté llegando profundamente al corazón y al espíritu de cada uno de los que buscan tu palabra, Señor, de los que van a oír estos audios. Que entiendan, Padre, que la enseñanza de las iglesias es vital para el crecimiento espiritual. Que entender lo que ocurre en cada una de las iglesias aclara los procesos, pero también los obstáculos que hay en cada vida cristiana. Que mirar estas iglesias en el espíritu es una tremenda bendición para el crecimiento espiritual de cada uno, Padre. Para que haya esa claridad en cada corazón, oramos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis 2, versículos 12 al 17, está referenciada la tercera iglesia de las 7 que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Esta es la iglesia de Pérgamo. El nombre Pérgamo está relacionado con la palabra pergamino, porque en esa ciudad se fabricaba la mejor calidad de pergamino del Oriente Medio. Lo que debemos tener en claro es que el pergamino era usado de varias maneras, pero principalmente de dos. Se usaba para escribir tanto cosas sagradas como profanas, mundanas. Por alguna razón, entonces, el Señor usa el nombre de la ciudad relacionado con este instrumento de escritura, o para bien o para mal. Vamos a ver qué nos muestra la palabra del Señor con respecto al uso del pergamino. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En primer lugar, el periodo de la historia correspondiente a esta iglesia comienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia. Él era romano, por tanto, descendiente de un culto al emperador. Sin embargo, este Constantino como emperador mostró un corazón un poco más favorable de lo que habían sido los emperadores anteriores. Prácticamente aquí se acaba la era de las persecuciones cristianas. Constantino inicia una nueva era para el cristianismo. Esto sería una buena noticia si solamente nos quedáramos con esa información, pero vamos a ver que Constantino hizo algo más que favorecer la iglesia cristiana. Este periodo se inicia en el año 313 de Cristo, después de Cristo, o algunos historiadores lo colocan mejor en el año 323, que según todas las referencias históricas es el año de la conversión de Constantino, y terminaría en el 538. Prácticamente 200 años más de historia. Durante este periodo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política de la Europa occidental. Por tanto, Satanás estableció su trono dentro de la iglesia cristiana. El papado era y es una combinación maestra de paganismo con cristianismo. Por tanto, este periodo bien puede llamarse la era de la popularidad. Vamos a explicar un poco más todo esto, pero en general, esta iglesia representa lo que es la iglesia contaminada y profana, y representa al creyente mundano y carnal. ¿Cómo así? Bien, ocurre que Constantino, según dice la tradición, la leyenda y la historia en parte, siendo emperador pagano, ya había oído algo del Evangelio. Entonces estaba a punto de librar una batalla contra los bárbaros, y en su afán de vencer en esa batalla, dice la tradición o la leyenda que Constantino hizo una oración al Dios Altísimo, al Dios de los cristianos, aunque él no lo era, y pidió
de esta manera, que si él vencía en esa batalla, entonces iba a dedicar su vida a Cristo. La tradición, otra vez, la leyenda dice que Constantino vio una señal en el cielo en el momento en que estaba ejecutándose la batalla, que aparentemente fue una cruz dibujada en el cielo. Constantino supo entonces que iba a tener la victoria, como efectivamente ocurrió. Ganó la batalla y cumplió su promesa. Él hizo una profesión de fe, una confesión del Señor Jesucristo, lo aceptó en su vida, pero por lo que sucedió de ahí en adelante, veremos que fue una conversión parcial, o sea, de boca, pero no de corazón, o por lo menos no completa de corazón. Él entonces empezó a manejar su cristianismo de una forma muy acomodada. El cristianismo tenía para él una ventaja, y era que ya había una población cristiana muy grande en estos 300 años de persecución. En vez de haberse disminuido, se había aumentado el número de creyentes, y él sabía que si tenía el apoyo de los cristianos iba a poder hacer muchas más cosas con su trono. Y entonces tampoco desechó a los paganos, a los inconversos, a los romanos de nacimiento, que eran deudores del culto al emperador, sino que mezcló las dos cosas, el cristianismo con la visión pagana, dentro de su imperio, porque le era una ventaja de tipo político el hacer eso. Y ese es el inicio de lo que hoy vemos como el catolicismo romano. Muchas de las fiestas, de las festividades y de las formas de culto paganas las incorporó al cristianismo. De ahí viene la celebración de la Navidad, que era una festividad pagana, el 25 de diciembre. Le puso un nombre que se acomodara a las creencias cristianas, y lo mismo hizo con otras cosas para que los paganos se cristianizaran, entre comillas, empezaran a convivir los unos con los otros dentro de su imperio y hubiera paz. La estrategia política le dio gran resultado porque consolidó su imperio, pero a nivel espiritual fue el inicio de la más grande aberración, porque salió el famoso falso cristianismo, que es el catolicismo romano papista, de ahí. Por eso el Señor dice a continuación: así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Ya hemos visto que esta espada aguda es la palabra del Señor. En el capítulo 1 se mostraba al Hijo de Dios con esa misma espada que sale de su boca. Entonces el Señor se le presenta a la iglesia aquí contaminada, incluso apóstata, como diciendo: el sueño de la palabra verdadera, correcta y única es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es el que se está acercando hoy a la iglesia contaminada de Pérgamo. Esto mismo está ocurriendo actualmente y ha ocurrido durante todos estos 2000 años de historia. Hay una mezcla muchas veces de tradiciones externas, de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que son introducidas y acomodadas para que el cristianismo sea un poco más popular, un poco menos duro, un poco más light, donde todo el mundo se sienta cómodo, tanto los recién llegados como los que están adentro, pero no se están dando cuenta, o quizás sí, que se está usando la palabra en forma mal y se está utilizando mucha herejía de paso allí. Por eso el Señor dice: yo vengo con la palabra, la única palabra, la mía. Versículo 13: yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Pérgamo fue un centro religioso importante para muchos cultos paganos, por ejemplo el de Atenea, el de Asclepio o Esculapio, que ese, entre otras cosas, es el dios de la medicina.
Dionisio o Baco, que es el dios de la embriaguez, del vino, y Zeus, que era el máximo dios de todos ellos. Fue la primera ciudad en Asia que erigió un templo, además de todo, en honor de César, culto al hombre, y se convirtió en capital del culto idolátrico al César. Continua entre la verdad y la mentira, entre la idolatría y el culto a Dios. Por eso dice el Señor, este es el trono de Satanás. Continúa diciendo, sin embargo te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Esta iglesia, pues no todo era malo, tenía cosas buenas, se mantenía fiel al nombre, o sea, de alguna forma aceptaba y confesaba al Señor Jesucristo. Sin embargo, su fe aparentemente continuaba siendo, por lo menos en algunos sectores de la iglesia, leal y firme al Señor, pero estaba contaminado con muchas otras cosas. Fue una iglesia que, a pesar de ver el martirio de este testigo fiel llamado Antipas, que parece ser que fue el pastor de la iglesia, según la tradición, fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Este es un mártir más de entre todos los de la historia, que han sido miles y miles, de los testigos fieles del Señor Jesucristo sometidos a muerte. Y la iglesia se mantuvo a pesar del tremendo ataque que había sufrido. Pero el Señor dice en el versículo 14, tengo algunas cosas contra ti. Yo me pregunto, ¿qué sentiríamos si el Señor Jesucristo en persona se parara frente a nosotros, lo viéramos cara a cara y nos dijera, tengo algunas cosas contra ti? Wow, yo creo que el interior del creyente que oyera estas palabras se conmovería, temblaría, se escurriría, por no decirlo menos, y empezaría a hacer un autoexamen muy rápido para ver qué es lo que el Señor va a mostrar que está mal. Para evitar esa confrontación es que el Señor estableció en su palabra que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Él es fiel y firme para perdonar si confesamos nuestros pecados. Los pecados cometidos después de haber llegado a los pies del Señor Jesucristo, aún ellos están perdonados por la sangre redentora de nuestro Señor en la cruz. No debe haber confusión en eso. Pecados pasados, presentes y futuros del recién convertido son perdonados por la infinita misericordia del Señor y porque el precio fue pagado, la sangre del Señor Jesucristo derramada. Pero eso no elimina la obligación del creyente, cada día y cada pecado, para que sea confesado. Es lo que muestra la actitud sincera del convertido, puro y limpio ante el Señor. Él mira el pecado de hoy. Señor, mentí. Señor, me llené de ira. Señor, fui injusto. Señor, estoy en orgullo, en soberbia. Señor, no ayudé en tu obra. Fui perezoso. Y cada pecado de esos, entonces, al ser confesado, va haciendo que el creyente sienta nuevamente la misericordia y el perdón de Dios, pero además sienta cómo el Señor, al ir limpiando esos pecados confesados, va haciendo crecer el yo interior. Pero tengo algunas cosas contra ti. En resumen, para evitar esa confrontación tan tremenda con el Señor Jesucristo que viene a decirnos eso, es la confesión lo que hace que podamos estar verdaderamente en paz con el Señor. En algún momento esto va a ocurrir. Tengo algunas cosas contra ti, más tarde o más temprano, si no existe la confesión sincera. Puede ser al final, en un juicio,
en la muerte, o puede ser en algún momento en el cual el Señor viene a sacudir nuestra vida con una enfermedad, con una tragedia, con una pérdida, con lo que sea. Tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Balaam es muy conocido porque fue el profeta que Balac intentó poner en contra del pueblo de Israel. El rey Balac quería vencer como fuera, pero sabía que no podía enfrentarse a Israel, porque conocía que tenía un Dios poderoso, el Dios de los ejércitos. Entonces en sus maquinaciones llama a un profeta, que es Balaam, para que Balaam maldiga a Israel. Lo intenta varias veces y no puede. El Señor siempre estorba el actuar de Balaam con respecto a maldecir a Israel. Entonces finalmente Balaam, eso está descrito en el capítulo 22 de Números, Balaam entonces se inventa una estrategia y es la de presentarle a mujeres extranjeras a los jóvenes de Israel para tentarlos y hacerlos caer en lujuria y en toda otra suerte de pecados sexuales, porque sabía que cuando viniera el mal pensamiento, inmediatamente estas mujeres iban a poder seducir a los varones de Israel hacia los ídolos de esa nación pagana. La analogía con Balaam sugiere que en Pérgamo había personas cuyo propósito era dividir y arruinar a la iglesia, fomentando prácticas que eran prohibidas para los cristianos. Es decir, estaban trayendo cosas mundanas, inmundas, profanas, para que la iglesia se mantuviera como iglesia en religión, una iglesia carnal y sensual, una iglesia que no sacaba el pecado de su vida espiritual. Por tanto, muchos creyentes en Pérgamo se deduce que andaban en la carne, en sus emociones y por tanto en sus sensualidades y todos los pecados que vienen de ahí. No solo eso, sino que también dice en el versículo 15, también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Esto es muy parecido a la situación con Balaam y Balac. La obra de los nicolaitas también fue un problema en Pérgamo. Se trataba de una herejía similar a la enseñanza de Balaam. Nicolaita significa el que conquista al pueblo, el conquistador del pueblo. Existe un historiador llamado Ireneo que escribió que el fundador de este movimiento fue Nicolás, alguien que se eligió a sí mismo como diácono, pero que siempre fue un falso creyente que después se volvió apóstata. Gracias a eso se las arregló para desviar a la iglesia con su doctrina y como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas, especialmente con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice, se abandonaron al placer como chivos dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Muy bien, entonces, mirado a nivel de la iglesia, queda claro eso. Lo que debe aclararse a continuación es cómo a nivel individual algún creyente puede estar viviendo la historia de Pérgamo cuando continúa en pecado, especialmente de tipo sexual, sensual, cualquier cosa que tenga que ver con los sentidos, la gula, la pornografía, los malos pensamientos, la lujuria, el materialismo, la pereza, la sensualidad, ya la dijimos,
la avaricia. Todas estas cosas que no salen de la vida cristiana, porque el cristiano no está confesando sus pecados, sino se está disculpando continuamente. Sin embargo, se mantiene en congregación. En el versículo 16, el Señor le dice a esta iglesia y a estos creyentes: así que arrepiéntete. Ya sabemos, hermanos, que el arrepentimiento es un cambio de dirección, en el cual nuestra vida toma un rumbo totalmente diferente del que traía. Aquí vienen las disculpas y los alegatos. Ay, pero es que yo no puedo, pero es que yo siempre vuelvo y caigo. Mientras no se tome la decisión de abandonar el pecado va a seguir rondando. Lo primero que tiene que hacer el creyente pecador es tomar la decisión: si quiero abandonar mi pecado o no quiero. Porque cuando dice no quiero abandonar mi pecado, deja de ser creyente. No está creyendo ni en el poder redentor, ni sanador, ni salvador, ni santificador del Señor. Deja de ser creyente por más de que esté congregándose. Pero cuando toma la decisión de abandonar el pecado, inmediatamente tiene que confiar en la obra del Señor, que no va a ser de un día para otro. El pecado no va a salir de su vida instantáneamente. La tentación va a seguir rondándolo, pero él se va a confiar todos los días en esa fuerza santificadora y por tanto va a confesar continuamente: Señor, perdóname, otra vez caí, pero no quiero, Señor, no quiero mantenerme ahí. Sácame de este hoyo profundo, de esta inmundicia, de esta negrura, de esta hipocresía de vida. Límpiame, Señor. Yo quiero ser santificado para ti. Realmente lo quiero. Te confieso que el pecado me atrae, pero no lo acepto en mi vida. Es una actitud clara, es una actitud madura, es una actitud decidida. No es la actitud del adolescente espiritual que se vive disculpando. Ay, no, fue que fulanito me invitó y caí. El culpable es fulanito, no yo. Tiene que entender que si bien el diablo lo está invitando continuamente, el culpable es el creyente. Por esa razón hay un juicio final, no para los creyentes, sino para aquellos que dijeron: no, yo no puedo seguir al Señor, no, el Señor no me cambia, no, el Señor es incapaz de resolver mi problema. Esos son incrédulos, por tanto, serán tomados así. Entonces, aquí vemos que aún en las peores iglesias se va a ver siempre el mismo fenómeno. Una gran cantidad de falsos creyentes sucumben ante el pecado de la iglesia. Cualquiera que sea la herejía, la mentira, la mundanalidad de esa iglesia, hace que muchos creyentes caminen cómodamente en sus pecados, pero que siempre, repito, aún en la iglesia más contaminada, se ve el corazón valiente, puro, decidido y maduro de aquel que dice: yo no quiero contaminarme, yo creo la palabra de Dios y voy a vivir conforme a ella. No me interesan las tradiciones de los hombres, las enseñanzas falsas, las cosas que parecen apetitosas, no me interesan. Yo solamente quiero agradar a mi Señor y a mi Dios. Arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Aquí está diciendo: es con la palabra mía que yo voy a convencerte y a redarguirte. Voy a mostrarte tu error y tu pecado, si no te arrepientes. Iglesia, pastor, ovejas. Estas iglesias que quieren mantenerse en la autopista cómoda, más tarde o más temprano, son derribadas por la propia palabra del Señor. Eso lo hemos visto, hermanos. Hemos sido testigos de las noticias en las cuales iglesias que parecían de mucha tradición, de mucha alcurnia, de mucho nombre, de pronto se desploman. Una de las razones de ese desplome es este. El Señor llegó con la espada de su palabra
y acabó con la mentira, la falsedad y la hipocresía. Versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná espiritual, del maná escondido. El que tenga oídos, a esta iglesia el Señor le está diciendo, camina en la verdad, en la integridad. No camines en la mentira ni en la hipocresía, en ese aparentar que eres santo, sino sé santo. Si tienes oídos, oye. Esta es una decisión importantísima para tu vida espiritual, iglesia. Al que salga vencedor de esa batalla interior, es una batalla para todos los creyentes, para todas las iglesias, le daré a comer del maná escondido. Es el alimento espiritual para los que están pasando los rigores del desierto. Ustedes recuerdan de que en el Antiguo Testamento el maná caía del cielo como alimento para el pueblo de Dios que estaba transitando por el desierto, por los momentos áridos, duros, secos. El Señor está ofreciendo su sustento para todo aquel que lo necesita. El que está en una iglesia pervertida, el Señor le dice, yo vengo con mi palabra verdadera, siempre te la mostraré cuando tú quieres caminar en esa verdad. Ese es el maná escondido, pero principalísimamente, como es el alimento que viene del cielo, el pan que baja del cielo, entonces se trata de Jesucristo mismo, como así. Hermano, cuando Jesucristo mismo está viviendo dentro de ti, la vida de Él, la vida tuya, va siendo transformada hacia la vida de Él. Cuando tú no dejas que Jesucristo viva su vida, entonces tú vives la tuya y tienes ese conflicto de la doble vida. Quieres vivir conforme a tu egoísmo, a tu carne, y el Señor Jesucristo quiere vivir su vida espiritual de esa manera. Entonces tú nunca vas a estar ni en paz, ni pleno, ni satisfecho con tus sensualidades. Caso contrario, creyente sincero y verdadero. Estás en la batalla con el pecado, pero tu corazón es sincero para Dios, entonces tú confías en el maná del cielo, maná escondido, que es el Señor Jesucristo, y Él baja del cielo y te alimenta como pan, y tu carne entonces empieza a comportarse como la carne del Señor Jesucristo, cuya carne le obedecía al Espíritu de Dios. Entonces tú ves en ti el milagro de la transformación porque has creído en el Señor Jesucristo. Fíjate, la enseñanza que nos viene de esta iglesia es que no importa si estás en una magnífica iglesia o en una iglesia incluso falsa. Se trata de tu corazón para Dios. Se trata de que Dios siempre va a oír tu oración si es sincera y te va a llevar hacia Él, porque es el mismo Cristo el que te transforma. No son tus esfuerzos, no es la enseñanza humana que puedas encontrar en la iglesia, en un buen predicador. Es la enseñanza de la palabra de Dios que vas a encontrar aún de predicadores tartamudos como Moisés. Y le daré también una piedrecita blanca. Dice, aquí hay tres cosas: maná escondido, piedra blanca y un nombre nuevo. La piedrecita blanca ha sido explicada de diversas formas. En las causas legales era una prenda de absolución. Cuando había un juicio, el juez en la antigüedad le daba una piedra blanca al que era declarado inocente. Por otro lado, en las competiciones atléticas era un símbolo de victoria. Le entregaban o una corona de laurel en la cultura romana o una piedra blanca en otras culturas. Y también era una expresión de bienvenida dada por un anfitrión a su invitado. Quizás anfitriones más ricos regalaban incluso hasta joyas, camellos, ganado, pero en los más corrientes entonces lo que se daba era una piedrita blanca.
eres bienvenido. Entonces el significado es triple. Eres declarado inocente, eres ganador de la batalla como símbolo de victoria y eres bienvenido a la casa del dueño de esa casa. Qué tremendo para que el Señor nos dé esa piedrecita blanca. Ya nos la dio, pero nos la va a volver a dar. Y en ella, dice la palabra para terminar, está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Esto también es una recompensa. Está en el versículo en el cual el Señor está prometiéndole a la iglesia contaminada que si se arrepiente va a llegar a una victoria, que no todo está perdido. El nombre nuevo es como su aprobación individual. El nombre nuevo indica la aceptación de parte de Dios y el título a la gloria. El nombre nuevo lo da el propio Señor. Y recuerden ustedes que en la cultura oriental el nombre tiene el significado de la esencia de la persona. El nombre describe a la persona. Cuando el Señor nos dé ese nombre nuevo, vamos a entender muchísimas cosas de nuestras batallas y victorias aquí en la tierra y de nuestro ministerio allá en el cielo. Medita en eso, hermano, y vas a descubrir la tremenda grandeza de las cosas que hace el Señor por su pueblo, de cómo las recompensas no van a ser sin sentido, sino todo lo contrario. Van a ser cosas que nos lleguen hasta lo más profundo e íntimo del corazón. Estas recompensas nos van a conmover de pies a cabeza, nos van a poner a temblar ante la magnificencia de nuestro Padre Celestial, nos van a poner a meditar en la belleza de su corazón. Hermano, que la iglesia de Pérgamo sea una enseñanza para tu vida espiritual. Si hay algo contaminado, en el nombre de Jesús, sácalo, quítalo, bótalo, renuncia a ello. Con una oración es suficiente. Padre Santo, gracias por esta palabra. En ella nos muestras a través de una iglesia contaminada en el trasfondo lo que es la santidad, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a sacar la hipocresía de nuestra vida y el pecado. Ayúdanos ahora a vivir la vida de transparencia, de integridad, Señor, de salud espiritual plena y completa, para ti, para tu agrado, para tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.